que tuvo Cristo cuando vino a la tierra. Y entonces estamos viendo, estudiando, reflexionando, meditando lo que significa el nacimiento de Cristo. Y lo hacemos cada año porque hay personas que dicen, no, Jesús no nació en diciembre, y en efecto Jesús no nació en diciembre. En realidad el calendario que nosotros tenemos ahorita, en este mundo hay por lo menos 3 calendarios que se ocupan en todo el mundo. El calendario que es el de nosotros, el calendario de América Latina y de países europeos, que es el calendario que se conoce como el calendario gregoriano. ¿Por qué se conoce como el calendario gregoriano? Porque el Papa Gregorio hace aproximadamente unos 15 siglos, 10 siglos, lo que hizo fue decir, se modifica el calendario como venía haciéndose o como venía contándose los días, y a partir de este año se cuenta de esta manera, y por eso es que se conoce como el calendario gregoriano, que es un calendario que se basa o que mide o que registra el tiempo por medio del sol. El otro calendario es el calendario judío, y el calendario judío, pues para el calendario judío ahorita ya es año, desde hace varias semanas es año nuevo. Para ellos Rosh Hashanah, que significa año nuevo, ocurrió por ahí del mes de octubre, y ellos ya están en el segundo o tercer mes de su año. Y luego está el calendario chino. El calendario chino es completamente distinto al de nosotros. Ellos tal vez van ahorita apenas a mitad de año del año de ellos, y por ahí de mayo o abril ya comienza, del 2026, comienza el año nuevo chino. Los chinos tienen una característica peculiar, porque lo que hacen es darle un nombre de animal a cada año. A veces es el año del perro, a veces es el año del dragón, y así. Entonces hay 3 calendarios. Ahora, en esta ocasión nosotros tenemos como calendario el gregoriano, y entonces se señala justamente que en el calendario gregoriano la fecha de inicio de fin de año es esta. Y evidentemente, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene el tiempo exacto? Pues solamente Dios, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que hoy es domingo? O ¿por qué no hoy es lunes? ¿No? Fue una decisión arbitraria la que hizo Gregorio, el Papa Gregorio, porque dijo, a partir de ahora, este año va a ser este año, y este mes va a ser este mes, y así se votaron los años. Bien, Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y ya leímos nuestro texto de esta noche. Este texto está escrito en el Evangelio de Lucas. Los evangelios, hermanos, fueron escritos por personas que estuvieron muy cerca de los acontecimienros. Uno de ellos fue Mateo. Mateo fue discípulo. Mateo fue un hombre que se dedicaba al cobro de impuestos. Los romanos tenían, y ahorita lo vamos a ver, los romanos vivían de sacarle impuestos a los pueblos que gobernaban. Es decir, ellos gobernaban por atacar o conquistaban naciones, y lo que hacían automáticamente era quitarles sus impuestos o sus tributos. Y los judíos tenían mucho dinero, siempre han tenido dinero, y Mateo era un recaudador de impuestos que era aborrecido por todos. Cuando Jesús lo llama, pues la gente que conocía a todos allá dice, ¿cómo va a llamar a un publicano? ¿Cómo va a llamar a un recaudador de impuestos? Pero Jesús lo llamó. Luego tenemos a Marcos. Marcos era un joven que siguió a Jesús, y Marcos cuenta, esta es una de las cosas que siempre por eso confiamos de la Biblia, porque Dios dirigió a los hombres que la escribieron. Y por ejemplo, Marcos, en el capítulo 16, capítulo 15, aproximadamente 15, él escribe que había un joven que seguía a Jesús, y la noche que detuvieron a Cristo, ese joven, dice Marcos, salió solamente cubierto con una sábana. Y entonces detienen a Jesús, y ustedes saben que cuando hay una detención en cualquier país, antes decían, no, en Estados Unidos no pasa eso, no vean las imágenes del ICE y vean cómo tratan a los migrantes y aún a los ciudadanos que detienen. Hasta un senador fue golpeado, ¿no? Entonces este joven, dice el Evangelio de Marcos, sale con una sábana, y en la noche, cuando detienen a Jesús, pues agarran a quien está alrededor, ya él lo detienen. Y él dice, en el Evangelio de Marcos, que suelta la sábana con lo que iba cubierto, y sale huyendo desnudo. Ese era Marcos. Y luego tenemos a Lucas,
y luego tenemos a Juan. Juan era un evangelista, era un apóstol, y Lucas es un personaje que salta o que surge del trabajo evangelístico, del trabajo pastoral, del trabajo misionero del apóstol Pablo. Pablo lo evangeliza y Pablo lo integra a su equipo o a su grupo de trabajo. Y él es el que escribe el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de los Hechos. Son dos libros sumamente importantes porque en ellos se traza la historia primero de Jesús y luego la historia de la iglesia. Y él escribe esto que acabamos de leer. Él escribe, y es interesante, y por eso nada más puse este verso, porque él escribe como historiador. Los pueblos, en México tenemos algunos historiadores. En la mañana le decía yo a los hermanos que este año 2026, que sigue este año que sigue 2026, se conmemoran los 100 años de la Guerra Cristera. ¿Qué fue la Guerra Cristera? La Iglesia Católica se levantó en armas cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció un edicto en el que decía que la Iglesia Católica tenía que cumplir con ciertos requisitos y debían de salir del país todos los ministros de culto que fueran extranjeros. Corrió y sacó a muchísimos, salieron americanos, que eran los que más había, pero también salieron europeos, salieron franceses, salieron italianos, todos fueron corridos. Eso se cumple 100 años. Ahora, cuando uno se acerca a eso, pues ¿cómo se va a acercar uno? Pues con historiadores. Y hay historiadores muy pocos que abordaron el tema de los cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y un historiador es muy importante para todos los países. ¿Por qué? Porque es el que va a contar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Porque nosotros, por ejemplo, si yo les dijera, ¿ustedes saben cómo se casaron sus papás? Híjole, pues muchos ni sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni nos los contaron y mucho menos lo escribieron. Entonces, Lucas va a hacer eso y es lo que vamos a hablar en esta noche. Lucas es un historiador. Historiador en el sentido de alguien que se dedica a escribir. Y lo vamos a ver a lo largo de estos minutos. Entonces, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué nos va a hablar Lucas? ¿De qué va a ser la historia? La historia va a ser de este hombre llamado Augusto César, que está retratado así en imágenes. Es muy interesante, hermanos, lo que está sucediendo en este mundo y en esta época. De verdad que nos vamos en unos 10 años, si Dios nos presta vida, vamos a vivir completamente sorprendidos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la inteligencia artificial es, por ejemplo, a esta foto que tenemos en la imagen, le dan vida. Lo programan de tal manera que aparece como si este hombre, porque lo que, bueno, se puede hacer eso cuando hay fotos y cuando hay alguna imagen. Y en este caso, las imágenes de de Augusto César, todavía las hay porque se hicieron estatuas. Y es bien interesante porque las estatuas que trabajaron los romanos eran estatuas de un material, pues un material imperecedero, que es el mármol. El mármol puede pasar años y años, siglos, y no le hace nada al tiempo. Y entonces, esta es una de las tantas estatuas que hay de Augusto César, del que vamos a hablar. Lucas dice que los acontecimientos del nacimiento de Cristo ocurrieron cuando Augusto César era emperador de Roma. Y aquí hay algo bien importante. Augusto César no es un invento. Augusto César no es que Lucas haya dicho, pues vamos a buscar un nombre, ¿no? No sé cuántos de ustedes han leído. Bueno, si no han leído, pues está bien, y si no, pues también está bien. Pero si no han leído, pues por ejemplo, el libro del Mormón. Si ustedes leen el libro del Mormón, ustedes van a descubrir ahí que hay unos nombres que uno dice, ¿de dónde habrá salido esto, verdad? Porque no tiene ninguna base, ningún sustento histórico. Por ejemplo, cuando se habla de quién le entregó las placas con los anales del libro del Mormón, es el ángel Moroni. Y ahí empieza la historia de los mormones. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió? ¿Quién lo sacó? No hay. Ahora, en el caso de lo que nosotros creemos, ahí está. Y vamos a ver lo que dice. Hay gente que dice, no, es que ustedes solo se basan en la Biblia. Ok, hagamos a un lado la Biblia y veamos qué dice la historia. Y es lo que vamos a descubrir a lo largo de estos minutos. Bien, ya leímos nuestro texto. Lucas nos va a hablar de Augusto César y vamos a estudiar nuestra
lección de esta noche. La serie se llama Navidad 2025, llegó el tiempo de nuestra salvación. Y el título de esta noche es: llegó nuestra salvación registrada en la historia. Es decir, nosotros vamos a tener tenemos un sustento, tenemos una fuente, tenemos una base, tenemos un cimiento por el cual nosotros decimos que Cristo nació o que Cristo existió. A lo largo de la historia hay muchos personajes que no se puede probar a ciencia cierta si es que realmente vivieron o si es que realmente existieron. En el caso de Cristo no. En el caso de Cristo hay demasiadas evidencias históricas fuera de la Biblia que nos permiten comprobar que sí existió y que sí nació. Entonces vamos a estudiarlo registrado en la historia. Punto A, con personajes que existieron. Pareciera ser un pleonasmo o una reiteración decir con personajes que existieron. ¿Por qué digo con personajes que existieron? Porque a veces la gente puede pensar que nosotros creemos en personajes imaginarios, en personajes ficticios. La ciencia ficción es un recurso literario, es más que un recurso literario. La ciencia ficción es un estilo literario, y la ciencia ficción pues nos hace ver cosas, nos hace pensar cosas que tal vez nunca vayan a suceder, aunque muchos de los que han hecho ciencia ficción se han acercado bastante a lo que estamos viviendo en estos días. Por ejemplo, ¿quién fue un hombre así, digamos, adelantado a su tiempo? Un autor que se conoce con el nombre de Julio Verne. Julio Verne escribió en el siglo XIX, hace 2 siglos casi, escribió que el hombre algún día iba a llegar a la luna. Cuando lo escribió le dijeron: estás loco, ¿cómo crees? Nunca van a llegar a la luna. Pero en el siglo XX el hombre llegó a la luna. Y luego también escribió otra novela que se llama, o que tiene que ver con los submarinos. Él dijo hace 2 siglos que los hombres iban a andar debajo del mar en submarinos. La gente decía: estás loco, Julio, ¿cómo vas a creer eso? Y hoy en día no solamente, ¿quién se imaginó algún día los drones? ¿Qué son los drones? Los drones son aparatos que pueden volar manipulados desde tierra, ya sin que nadie los maneje. Y por ejemplo, toda la guerra que hay ahorita en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues ¿cuál es el problema? ¿Con qué están haciendo la guerra? Con drones. Y eso era inimaginable. Bien, punto B, con decisiones de gobernantes poderosos. Vamos a ver cómo es que se llevaba a cabo esto, quiénes eran estos hombres. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra introducción. Lucas, hermanos, es un historiador. Cuando usted se acerca al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos, piense que está leyendo a un historiador. Es decir, un historiador, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un historiador, miren, hay 2 cosas que uno, por ejemplo, Mateo no necesitó ser historiador. ¿Por qué no necesitó ser historiador? Solo en una parte es historiador Mateo. ¿En cuál? Cuando habla del nacimiento de Cristo. Porque dice Mateo 1:18, el nacimiento de Cristo fue así. Estando desposados José y María, se descubrió que María estaba encinta o estaba embarazada. José, como era justo, la quiso dejar secretamente y la quiso dejar porque estaba embarazada. Y luego dice el Evangelio de Mateo 1:20, dice: pero un ángel en sueños le dijo: José, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y llamarás el nombre del niño Jesús, porque él salvará a su pueblo o al pueblo de sus pecados. Y así comienza el relato. Ahí está una parte de la historia, pero todo lo demás es vivencial. ¿Qué quiero decir con eso? Todo lo demás que escribe Mateo es algo que él vio, y ahí es más fácil escribir. ¿Por qué es más fácil escribir? Porque tú lo viste, porque tú lo viviste. Ahora, en algunas partes del libro de Hechos, Lucas habla como historiador y en otras habla como que él estuvo. Por ejemplo, ¿dónde estuvo Lucas en el libro de los Hechos? Cuando Pablo naufragó, y él estuvo ahí, él estuvo a punto de morir en el naufragio. Ahí él habla en primera persona cuando hace el relato. Ahora, Lucas es un historiador. Escribe lo siguiente: él escribe la historia de Jesús recurriendo a métodos y protocolos tomados del gran historiador Heródoto. Investiga, pregunta, recurre a fuentes confiables
y nos ofrece dos volúmenes valiosísimos para la iglesia: el Evangelio, que lleva su nombre, y el libro de Hechos. Los historiadores tienen que ir a fuentes. Los historiadores que van a escribir una historia o la historia tienen que ir a fuentes. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a la historia de Oaxaca, cuando queremos ver, por ejemplo, qué pasó, estoy leyendo, bueno, más bien leí un libro de cómo fue la cristiana en Oaxaca. ¿Qué pasó en Oaxaca cuando el gobierno ordenó cerrar los templos? Y hay un libro de un historiador que se llama Jan Meyer, que él dice que no pasó nada, que la iglesia siguió abriendo sin ningún problema, no hubo ninguna dificultad. Pero encontré un libro donde dice que el párroco de La Merced, que era de origen británico, fue detenido por el gobierno de Plutarco Elías Calles y fue llevado a México, y lo expulsaron de nueva cuenta a Inglaterra. Es decir, pero para eso hay que ir a fuentes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Lucas? Lucas, para hablar de Jesús, fue a fuentes, fue a investigar. Como historiador, Lucas, también conocido como el médico amado por su profesión que tuvo. Lucas fue un médico, que es bien interesante, ¿verdad? Cuando uno estudia la medicina, híjole, es bien interesante porque dos de las naciones o dos de las culturas que mucho avanzaron en la medicina fue la egipcia y fue la judía. Por ejemplo, imagínense, hermanos, imagínense qué tanto avanzaron los egipcios, que ellos fueron los que comenzaron la práctica de embalsamar cadáveres. Y ellos encontraron una fórmula química para que los cuerpos no se descompusieran. A aquel nivel llegaron ellos, que cuando han abierto algunas tumbas de faraones, los cuerpos están conservados. ¿Por qué? Porque encontraron una sustancia química para tenerlos. Ahora, los judíos también avanzaron bastante. ¿Por qué avanzaron bastante? Por lo que ellos tenían en la escritura. Cuando tengan tiempecillo por ahí, pueden leer el libro de un hombre que se llama Maimónides, que fue un doctor. Y Maimónides tiene muchísimas recomendaciones para cuidar la salud. Y también tiene muchísimos comentarios sobre la Biblia. De hecho, tiene un libro que se llama Guía para Perplejos, en los que explica cómo es que debemos de entender algunas porciones de la Biblia que cuesta mucho trabajo entender. Por ejemplo, explica qué significa la palabra cuando Dios le dice al hombre, y por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo explica. Y explica también cuando dice, le haré ayuda idónea. La palabra idónea es una palabra bien interesante porque tiene que ver con un concepto, con una idea en la que se puede compaginar o se puede atender puede haber cuando dice ayuda idónea, el concepto, la idea es que la esposa se convierta en una parte muy que lleguen a acoplarse de tal manera como se acopla una tapa o una rosca a una botella. Es decir, cuando dice será su ayuda idónea, está diciendo que se van a complementar de tal manera como se complementa. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente, sobre todo las mujeres, pierden una tapa de su traste y dicen, ay, ¿dónde vamos a conseguir? Y hay una de un tamaño, hay de otra, y cuando parece que ya se encontró, dicen, esta es la tapa, y sí logra taparla, pero no enrosca bien. Ese es el sentido de la palabra, será su ayuda idónea. Bien, él es un médico judío que se llama Maimónides. Ahora, Lucas era un médico. Ok. Lucas, también conocido como el médico amado por su profesión que tuvo, ubica los acontecimientos que narra en los días de Augusto César, quien gobernó Roma luego del triunvirato entre él, Marco Antonio y Lépido, que tuvo como desenlace su encubrimiento, o más bien su encumbramiento, no encubrimiento, sino su encumbramiento, encumbró como monarca del imperio más poderoso de su tiempo.
Es decir, cuando nosotros leemos la historia de Roma, es una historia muy fascinante desde que se concibe el Imperio Romano, porque el Imperio Romano se funda 700 años, aproximadamente 700 años antes de Cristo, con dos gemelos llamados Rómulo y Remo, que dice que los abandona su mamá y son alimentados por una loba. Y entonces, el símbolo, la imagen de los romanos es, en la época que estamos hablando, en la época antigua, es una loba que está alimentando a dos niños, Rómulo y Remo. De ahí nace la historia de Roma. Los judíos, cuando hablan de Roma, tienen una interpretación bien interesante. Los judíos, la mayoría de los rabinos, dicen que Roma es descendiente directo de Esaú. Esaú es, digamos, el padre de los romanos. Por eso dice que siempre Roma está en contra de los judíos. Porque cuando leemos la historia del capítulo 25 del libro de Génesis, cuando pelean en el vientre y Rebeca no sabe qué hacer, no sabe qué está pasando por lo que vive o lo que sucede en su vientre, dice que consulta a Jehová y el Señor le responde y le dice: 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Entonces la mayoría de los judíos, los rabinos, dicen que Roma en realidad es Esaú, y Esaú siempre estuvo en desacuerdo con Jacob. Bien, Augusto César, ahorita vamos a hablar de él. Augusto César es un hombre que logra derrotar a Marco Antonio y a Lépida y se hace del poder de Roma. Cuando se estudia eso es fascinante porque era muy inteligente este hombre, era muy inteligente y llega ahí. Bien. Los historiadores del Imperio Romano sostienen que Augusto César era extremadamente inteligente y su talante era pragmático. Su nombre completo de Augusto César fue Cayo Julio César Augusto. Algunos lo llaman simplemente Augusto. Algunos lo reconocen como el fundador del Imperio Romano y el primer emperador romano. Los romanos, hermanos, legaron al mundo una cultura que ahí está. ¿Cuál fue una de las aportaciones más importantes de los romanos? El espectáculo, la cultura del espectáculo. La gente podía olvidar sus problemas si le entretenían. De hecho, la frase pan y circo es de ellos. Es decir, cómo entretener a la gente y cómo hacer que la gente evada sus problemas. Cómo hacer que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Pues haciendo dos cosas: entreteniéndola, dándole pan y luego circo. En otras palabras, dándole de comer y entreteniéndola. Y la máxima expresión de esta cultura fue justamente la imagen que tenemos en nuestra pantalla. Es el Coliseo Romano. Cuando uno se adentra al Coliseo Romano, no crean que no tiene ninguna relación con Jerusalén. Lo que les acabo de decir hace un rato de que algunos rabinos dicen que Roma es Esaú, tiene su razón, una de sus muchas razones acá. Cuando estaban construyendo el Coliseo Romano, se acabó el dinero. Se acabó. Ustedes saben que una construcción de esta naturaleza, una construcción grande, lleva muchísimo dinero. Y entonces dijeron: ¿cómo le hacemos? Y entonces decidieron atacar a Israel. Atacaron Jerusalén en el año 70 y saquearon el tesoro de Jerusalén. En Roma hay un arco que fue esculpido, porque no había fotos, porque no había video, y en ese arco se llama el Arco del Triunfo, y ese arco tiene la imagen donde los romanos vienen cargando la menorá, que en nuestro español es la menorá. ¿Cómo andamos en hebreo? ¿Qué es la menorá? El candelabro de los 7 brazos. Ya lo vienen cargando, y vienen cargando los tesoros que sacaron de ahí, y de ahí, con ese dinero,
terminaron de construir el Coliseo Romano. Por eso es que muchos dicen que es Esaú, que quiso acabar con los judíos. Y desde los 70 los judíos fueron expatriados de Jerusalén, regresaron hasta 1948. Bien, los romanos entonces legaron al mundo una cultura que sigue. Les he dicho en otras ocasiones que también legaron la cultura, toda la cultura de las fiestas. Todo eso tiene que ver con ellos. Las calendas, ellos las organizaron. De hecho, de la palabra calendas viene el término calendario. Es decir, ellos crearon toda una cultura para que la gente se entretuviera. Y aquí en el Coliseo los entretenían con gladiadores que peleaban unos con otros y a veces peleaban con fieras y ellos se divertían. La gente iba a ver morir a los gladiadores. Es una cosa impresionante lo que hicieron los romanos. Okay, ellos eran los que gobernaban cuando Cristo nació. Augusto César gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta su muerte en el año 14 después de Cristo. Es decir, ¿cuántos años gobernó? Aproximadamente 41 años, 40 y tantos años. Eso fue lo que él gobernó en Roma, cuando Cristo nació, antes de que naciera y cuando ya la iglesia se había instalado. Eso no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Ahí está. Es decir, ¿por qué Lucas puso el nombre de Augusto César? Porque estableció el nacimiento de Cristo en un tiempo, en una época, en una fecha. Es decir, nuestra fe no está cimentada en una ocurrencia. La fe de usted y mi fe no está afincada, no está basada en alguien que se le ocurrió, en alguien que dijo, pues vamos a inventar un personaje. Porque los seres humanos, hermanos, tenemos una capacidad enorme para imaginar. Imaginamos muchas cosas. Podemos imaginarnos demasiadas. Y alguien pudo haber dicho, no, Jesús nació de la imaginación de alguien. Pero no, Jesús fue un ser, fue un hombre o fue un personaje histórico. Gobernó Augusto César desde el año 27 hasta su muerte en el año 14, tras un prolongado reinado de 4 décadas en los que sentó las bases de lo que sería el gobierno romano en Europa, África y Asia. No conocían ni América ni conocían Oceanía, que si no, también hubieran venido a conquistar. Ellos no sabían de la existencia de América, ni sabían de la existencia de Oceanía, pero ya había gente ahí. Fue justamente él el que ordenó realizar un empadronamiento en Judea. Los censos fueron algo común en el reinado de Augusto César, que los hacía para fines administrativos y fiscales, a fin de determinar la riqueza de las provincias y establecer impuestos. Vamos a regresar a nuestro texto de esta noche para entender. Nuestro texto dice así, Lucas 2:1, lo leemos juntos. 1, 2, 3, está en la pantalla. 1, 2, 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Estamos hablando de quién? De Augusto César. ¿Qué hizo? Ordenó que se hiciera un censo. Ok, ahora aquí es interesante notar más bien que se empadronara. ¿Quiénes? Todo el mundo. Nadie iba a quedar fuera de eso. Todos se tenían. No podían decir, yo no quiero. Y les ordenó y dijo, todos tienen que ir al censo de donde son. No quiero que me digan, yo soy de Nazaret y estoy en Jerusalén y aquí vivo. No, regrésese a su lugar de origen. Ahí los quiero para censarlos. Bien, estamos aquí, nos quedamos aquí. Fue justamente él entonces quien ordenó realizar un empadronamiento en Judea. Los censos fueron algo común. Ahora, ¿para qué los hizo? Los hizo con dos fines o con varios fines, pero principalmente con dos. Primero, determinar las riquezas de las provincias y segunda, establecer impuestos. ¿No? Ok.
Seguimos. Esta es una imagen de Augusto César, que fue... ¿por qué creen ustedes que ordenó hacerse un censo? ¿Por qué? Bueno, ya dijimos, para saber las riquezas de lo que había en Judea, o en este caso en Israel, y también para saber cuánto de impuestos iba a obtener de allá. Escribí lo siguiente al respecto. Miren, su decisión tomada desde Roma, porque estaba en Roma, él nunca fue, los historiadores nunca hablan de un viaje que haya hecho Augusto César a Jerusalén, ni tampoco que haya salido de Roma. Él siempre estuvo en Roma, tal vez salió ahí cerca a unas vacaciones, pero nunca fue ni a Jerusalén ni a ningún otro lado. Su decisión tomada desde Roma tuvo repercusiones que nunca imaginó, pues su decreto obligó a José y a María a salir de Nazaret para dirigirse a Belén, de donde era originario José, y de esa forma se cumplió la profecía que el Hijo de Dios habría de nacer en Belén de Judea. Es decir, que era lo que, cuando nosotros nos acercamos al libro de Lucas, Lucas dice en el capítulo 1 que el ángel Gabriel fue enviado a una virgen que estaba o que vivía en Nazaret y le dijo: salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y le empieza a decir el mensaje que Dios tenía para ella. ¿Dónde estaba? En Nazaret. ¿Dónde iba a nacer Jesús? Según los planes de José y de María. ¿Dónde iban a nacer? En Nazaret. Porque ahí estaba. Ahora, el decreto ocurre cuando les faltan unas cuantas semanas, unos cuantos días para que naciera Jesús. Dicen, bueno, ¿son cuántas? 36, 38 semanas del tiempo en el que una mujer se embaraza y da a luz, ¿verdad? Son 9 meses, ¿no? 40 semanas. Disculpen este ignorante, disculpen este neófito. Hasta 40 semanas. O sea, lo normal son 40 semanas, pero hay veces que nacen de 30. Ok, 40 semanas. Ya faltaba poco para que naciera Jesús. ¿Iba a nacer en dónde? En Nazaret. Ahora, los que han sido papás y las que han sido mamás saben que la parte más complicada de una mujer embarazada, ¿cuáles son los días más complicados? Los últimos. Es bien incómodo. Y lo digo por mi esposa, cuando estaba embarazada de Raquel, creo, ya en las últimas semanas ya no se acomodaba para dormir, ni de lado, ni boca arriba, menos boca abajo. No se podía acomodar porque era muy complicado. Ahora imagínense, el decreto de Augusto César ocurre unas semanas, unos días antes de que naciera Jesús. Jesús iba a nacer ¿dónde? En Nazaret. Pero el decreto de Augusto César provoca que José y María salgan de Nazaret en un recorrido de varios kilómetros y lleguen hasta Belén. De hecho, si ustedes leen con atención, dice que subió. ¿Por qué dice que subió? Nosotros cuando vemos el mapa de Israel y vemos la ciudad de Nazaret, Jerusalén y Belén, pensamos que es de bajada, porque está Belén, Nazaret está arriba, Jerusalén está en medio y Belén está acá. Entonces decimos, pues bajaron. No, subieron, porque es al contrario, porque Belén estaba más arriba sobre el nivel del mar que Nazaret. Ahora, fue un viaje terrible, pero ¿quién obligó a eso? Augusto César. La narración de Lucas no es entonces una ficción, una leyenda o un cuento fantástico, sino un hecho plenamente ubicado en la historia, con participantes que todo el mundo reconoce que existieron y participaron en la encarnación, voluntaria o involuntariamente, como fue el caso del poderoso gobernante romano Augusto César. Él no sabía, él ni se imaginaba que ese decreto que había firmado y que había hecho que se convirtiera en realidad en Judea, lo que estaba provocando era que Jesús naciera en Belén y de esa manera se cumpliera la profecía de Miqueas que dice
pero tú, Belén, no eres la más pequeña de entre las naciones, porque de ti saldrá el guiador de mi pueblo. Se refería a Jesús. Es decir, así se cumplió lo que Dios había establecido. Punto A de nuestro estudio de esta noche, con personajes que existieron. La verdad, bueno, ahora ya nos podemos consolar un poquito más los que no podemos salir a ir a Roma, por ejemplo, ¿verdad? En el internet, en el YouTube, hay tutoriales que nos llevan a las calles de Roma. Y una de las cosas que es impresionante lo de Roma es, por ejemplo, que ahí sigue el Coliseo Romano. Otra de las cosas impresionantes de la cultura romana es que hay una frase que era realidad. Hoy la decimos ya la decimos como en sentido figurado, poético, o como un dicho, que es el de todos los caminos llevan a Roma. Pero en realidad eso era. Los romanos construyeron una red de caminos impresionante. Y cuando uno se acerca allá, ya con los tutoriales uno ve ciertas cosas. Por ejemplo, esta imagen que puse es la imagen de lo que hay todavía de ruinas de hace casi 3000 años de la ciudad de Roma. Ahí están. Ok, ahora, estos personajes existieron. No es que a Lucas se le haya ocurrido decir, pues vamos a hablar de Jesús, vamos a escribir de él. La historia de Augusto César, hermanos, ha inspirado cientos de libros. Hay demasiados libros sobre Augusto César. Fue hijo de una mujer llamada Atia o Asia y de un hombre llamado Cayo Octavio de los Julios, y sobrino precisamente del general romano llamado Julio César. La verdad, hermanos, es que podríamos pasarnos horas hablando de la historia de Julio César, de Augusto César y de toda esa familia que se llamaba los Julios. Miren, en los romanos había clases sociales muy marcadas. Había por lo menos 3 clases sociales muy marcadas. La de los patricios, la de los plebeyos y la de los esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran los que se consideraban fundadores de Roma y se les llamaba los patricios. Ahí estaban los Julios, ahí estaban otras familias que se consideraban fundadoras de Roma, y luego estaban los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos era gente libre, pero que no pertenecían a la raza o a la sociedad o a las familias de los que habían fundado Roma. Y luego seguían los esclavos. Cuando nosotros nos acercamos a la historia de Roma, había generales muy valientes que eran muy valientes, que eran muy fuertes, pero que eran plebeyos. Uno de ellos fue este hombre llamado Marco Antonio. Era un general muy valiente con Julio César, pero era plebeyo. Si quería gobernar Roma, se tenía que casar con una patricia. Entonces es una cosa fascinante eso, porque cuando él quiere emparentar con los Julios, quiere emparentar con la mamá de Augusto César, pero eso es una cosa extraordinaria. Este Marco Antonio es el que termina yéndose a Egipto, y ahí conoce a una de las mujeres que ha pasado a la historia, y han pasado a la historia los dos, porque se conoce de su relación amorosa. Me refiero a Cleopatra. Marco Antonio sale de Roma, se va a gobernar allá a Egipto, y ahí conoce a Cleopatra y ahí muere. Y cuando él muere, entonces es cuando surge el imperio de Augusto César. Bien, escribí esto. Julio César fue un gran general que también tuvo un triunvirato con Pompeyo y Craso. Me gustan mucho esos nombres de los romanos: Craso, Pompeyo, Atia. Son fascinantes esas cosas. Que terminó con la muerte de ambos. Murió Pompeyo y murió Craso, y también el homicidio de Julio César en pleno Senado de Roma. Miren,
Rápido para que ustedes sepan más o menos cómo murió Julio César. Julio César regresa de las Galias, que estaba ahí, conquistó, de las Galias es Francia, hermanos, conquista Francia, se regresa y llega al Senado. Cuando él llega al Senado, no sé si han visto una camioneta que se llama Rubicon. ¿Han visto una camioneta? No sé si sea de la Chevrolet, de la Ford, quién sabe qué, no sea, pero se llama Rubicon. Ahora mucha gente dice, ¿por qué le habrán puesto Rubicon? Lo que la gente no sabe es que es el lugar donde Julio César decide regresar a Roma. Y cuando cruza el Rubicon, que era un río, se echa la suerte de Roma y se echa la suerte de él. Rubicon entonces tiene un sentido de alguien que es arrojado. Por eso le pusieron a la camioneta Rubicon. Es decir, solo quienes compran esa camioneta, los arrojados, ¿no? Bueno, además los que tienen dinero, ¿va? Pero bueno, así tiene eso. Julio César llega a Roma, llega al Senado y en el Senado lo matan a puñaladas y lo mata uno de sus allegados que se conoce con el nombre, era nombre, ahora ya tiene otro sentido, pero su nombre era Bruto. Por eso es que hay una frase que dice, tú también, Bruto, porque los historiadores recogieron que cuando lo estaban apuñalando, él reconoce a Bruto, que era su amigo, entre comillas, y le dice, tú también. Y ahí muere Julio César. Y de ahí surge, ahora, Julio César le entrega el poder a Augusto César. Por eso es que él se llamaba Octaviano. Y toma el nombre de César, pero se agrega el de Augusto. Y vamos a ver más adelante, son implicaciones muy profundas que vamos a abordar más adelante. Lucas entonces no está inventando un personaje cuando habla de los acontecimientos del nacimiento de Cristo. Fueron hombres y mujeres que existieron, y prueba de ello es que menciona a Augusto César como el autor del censo que hizo que José y María fueran a Belén. Es decir, hubo un censo, se hizo un censo, y ese censo lo ordenó Augusto César. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Lucas pone eso en su evangelio? Porque quiere dejar en claro. El evangelio de Lucas, hermanos, fue escrito ¿para quiénes? ¿Para quiénes fue escrito el evangelio de Lucas? Porque el evangelio de Mateo lo escribieron para los judíos. El evangelio de Juan fue escrito para la iglesia que estaba en expansión, judíos y gentiles. El evangelio de Marcos fue algo que era urgente para la iglesia recién instalada. Por eso es que es corto y tiene la información básica de la vida de Jesús. Pero el evangelio de Lucas fue escrito para gente que se quería acercar a la historia de Jesús sin ninguna clase de prejuicio. Y Lucas lo que hace es escribir justamente para cuando le preguntaran, oiga, ¿y este Jesús cuándo vivió? ¿Cuál era la respuesta? ¿Vivió en los días de quién? En los días de Augusto César. Octaviano, como era su nombre de pila, de Augusto César, fue un emperador que inauguró el Imperio Romano y estuvo al frente de su pueblo por más de 40 años, del 27 hasta el 14 después de Cristo. Su vida estuvo marcada por la sagacidad para conducir los destinos de esa nación. Resulta extremadamente aleccionador, hermanos, el hecho de que un hombre con tanto poder en el mundo fue instrumento de Dios. A veces nosotros, créame que todos nosotros decimos, ¿cómo es que este personaje está gobernando? ¿Cómo es que este hombre llegó al poder? Y en México tenemos, no sé, alguien tuvo la curiosidad de sacar las firmas de todos los presidentes y ponerlos en una imagen. La firma del presidente López Portillo, la firma del presidente López Obrador, la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum, la firma de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Vicente Fox. Ahí están todas sus firmas. Y dice, estas han sido las firmas que te han ayudado o que te han arruinado. Uno se pregunta y uno se cuestiona, ¿por qué es que
qué se levantan estos hombres? Y la respuesta la encontramos en esta historia que nos plantea Lucas. ¿Por qué? Porque Augusto César era el hombre más poderoso del mundo. De hecho, cuando se pone Augusto, en realidad lo que está diciendo, lo que está haciendo es que se está comparando o está tomando el nivel de un Dios. Por eso se pone Augusto, porque su nombre realmente era César. Pero él se pone Augusto porque se siente, porque se cree Dios. Ahora, Augusto César no lo supo, pero su vida sirvió para que Jesús naciera en Belén. Lo que nos deja en claro que los gobernantes cumplen con una función que Dios les designa y lo hacen consciente o inconscientemente. Es decir, nos sirve para mucho entender lo que Lucas escribe porque podemos comprender que hay personas poderosas o también personas que no tienen tanto poder que llegan a nuestra vida con una razón. Porque uno podría decir, ¿por qué tuvo que llegar este? ¿Por qué tuvo que llegar esta? Pero Dios tiene planes que va a lograr a través de esas personas. Para algunos va a resultar, y en el caso de nosotros, hermanos, a veces decimos, es que me está perjudicando, pero en realidad a veces digo, sí nos estará perjudicando, o realmente Dios quiere que nosotros pues estemos en esa situación. No, porque por ejemplo pienso, platicábamos con mi esposa el caso de Donald Trump. Donald Trump, hermanos, está corriendo a cuanto migrante encuentra. Pero miren lo que pasa. Le digo a mi esposa, está difícil, y me dice, pero mira, hijo, me dice, mira, Porfirio, hay gente que se fue a Estados Unidos y dejó todo. Y cuando digo todo, dejó todo. Y hay mucha gente que se va y deja a personas acá. Pienso en mi hermano, pienso en mucha gente que conozco. Ahora, Donald Trump, ¿qué está haciendo? Está regresando a mucha gente. Y mucha gente dice, pero ¿por qué me está pasando eso? Porque tal vez Dios no quiere que estés allá, sino quiere que estés ¿dónde? Aquí. Cuando Augusto César se levantó con tanto poder, imagínense cómo le cayó a José y a María que les llegara, tocaron a su puerta y le dijeron, ¿quién es? Y llegaron las autoridades y le dijeron, ¿sabes qué, José? Sabemos que eres de Belén, te tienes que ir a Belén a empadronarte. Yo me imagino a Belén, a José diciendo, ¿cómo? ¿No estás viendo a mi esposa? No nos importa, no nos interesa, no nos importa cómo esté, te tienes que ir a Belén. ¿Entendiste o no entendiste? Y atrás, el ejército romano. Me imagino que esperando, me dijo, ahora sigue José caminando, hermano. Sacó sus cosas y va para Belén. Y uno puede pensar y decir, ¿cómo es que llegaron estos al poder si me están afectando tanto? Pero esa fue la forma en que Dios, y nos sirve para mucho este acuerdo o este dicto de Augusto César, porque nos enseña y nos demuestra que hay cosas que Dios te va a obligar a hacer. Hay cosas, Dios siempre quiere que nosotros hagamos las cosas voluntarias. Amén. Siempre, el deseo de Dios es que todo lo que tú hagas para Él sea de manera voluntaria. Si Él te dice que hagas esto, lo debes de hacer de manera voluntaria. Pero cuando Él ha determinado que lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer, Él se va a valer de muchas maneras. Y en el caso de José y de María, dijo, ellos no van a salir de aquí. Y este niño necesita nacer en Belén. Augusto César firmó un decreto y dijo, órale, para Belén. Dios cuando va a obligarte a hacer algo, va a recurrir a instrumentos que te pueden molestar o que te pueden incomodar, pero lo vas a terminar haciendo. Escribí aquí que Augusto César hizo el decreto y le sirvió a Dios, consciente o inconscientemente. Inconscientemente, ni siquiera sabía.
Ni se imaginaba lo que estaba provocando. En la historia, hermanos, de la redención, este emperador encumbrado, gracias a su parentesco con Julio César, se convirtió en partícipe del evento que recordamos cada año, aún sin saberlo o conocerlo. Dios se vale de todos los medios y recursos para llevar a cabo sus planes. Es decir, la historia nos deja en claro eso. ¿Qué nos deja en claro? Que Dios se va a valer de gente que ni se imagina que lo está usando Dios, ¿no? Dice el Evangelio, el Salmo 24 me gusta mucho porque dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Y Dios le dijo, no le dijo nada más, provocó que Augusto César firmara un decreto para que todos fueran empadronados, y lo firmó. Y todos fueron empadronados. Ni siquiera se imaginó lo que estaba provocando en el ámbito espiritual. Ni siquiera tuvo idea. Llegamos al punto B, para ya ir terminando la plática de esta noche. Punto B, con decisiones de gobernantes poderosos. Entre más poder tiene un gobernante, mayor es el daño o el beneficio que puede provocar. Mayor es el daño, ¿no? Les decía, con el presidente Donald Trump estamos en una situación muy complicada porque esta declaración, cada semana hace una declaración que uno dice, caray, ¿cómo vamos a terminar con este presidente? ¿No? Declaró esta semana que pasó y dijo, fíjense lo que dijo, el petróleo de Venezuela es de nosotros y Maduro nos los quitó. Fíjense. Pero no eso es lo grave, porque uno puede tomarlo así como lo tomaron ustedes, hasta se rieron. Dijo, el petróleo de Venezuela es de nosotros y Maduro nos los quitó, lo vamos a recuperar. Pues imagínense. Ahora, entre más poder tiene un hombre, más daño puede causar, pero también más útil puede resultar a los planes de Dios. Y eso es lo que nos enseña la historia de Augusto César. Tenía mucho poder y Dios lo usó para eso, para cumplir con sus planes. Este mapa que encuentran ustedes acá es todo lo que Roma gobernaba. Si ustedes aprecian bien, gobernaba hasta la Gran Bretaña, gobernaba todo lo que es España, o como le decían ellos, Hispania, así le llamaban ellos, no le decían España, sino Hispania, y gobernaba el norte de África, todo lo que es Egipto, todo lo que es Marruecos, y gobernaban y llegaron hasta el Mediterráneo, el fondo del Mediterráneo, donde estaba Israel. Todo eso gobernaban. Y todos los caminos que construyeron salían desde ahí hasta Roma. A César Augusto, hermanos, le movió una intención distinta a la de mover a José y María de Nazaret para cumplir la promesa de Dios. Hizo el censo para contabilizar a los habitantes de ese distante lugar para saber cuántos eran, pero sobre todo para conocer el volumen de impuestos que deberían de generar. Hay un libro que se llama creo que se llama Yo Pilato, escrito por una autora francesa, en los que ella hace también una documentación histórica de cómo fue que llegó Poncio Pilato a ser procurador de Judea. Y dice que Poncio Pilato conocía a los emperadores de la época de Jesús y conocía particularmente a Augusto César. Y entonces nadie quería ir a Judea. ¿Cuál es el lugar más lejos aquí de Oaxaca? De nuestro estado. ¿A cuántas horas está Tuxtepec? Según el Google. 5 horas. 5 horas. Pinotepe está, pero ahora con la super, dicen que está más corto, pero la super está como que todavía no está tan super, ¿no? Normalmente eran 7 horas. Aproximadamente, 6-7 horas. Bueno, ahora un poquito menos, pero hay lugares que están más lejos. Por ejemplo, hay un lugar que se llama María Lombardo, que está entre Tuxtepec y el Istmo. Está lejísimos.
Y entonces casi todas las oficinas de gobierno las dependencias de gobierno tienen una oficina ahí. ¿Y saben qué hacen con esa oficina? Mandan a la gente que no quieren, la mandan de castigo. Le dicen, te vamos a cambiar. Y dicen, no te vamos a correr, pero te vamos a cambiar. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A dónde van a mandar? A María Roma. Y ahí tienen a toda la gente que no pueden correr y la tienen que mandar allá. ¿Y por qué la mandan allá? Pues porque ahí se va a desesperar, pero no hay nada. No hay nada en el sentido de que si hay luz, si hay cosas, pero no hay más que eso. Era lo mismo con Judea. Era lo más lejos del imperio. Entonces dijeron, ¿quién mandamos allá? Pues allá nadie que quiere ir por allá, que anda haciendo sus pininos en la política de Roma. Manden a Poncio Pilato. Él lo mandaba. ¿Quién lo mandó ahí? Estos del tiempo de Augusto César. Todo está conectado. Ahora, ¿qué movió a Augusto César para hacer el censo? Pues él pensó en una manera material. ¿Por qué escribí lo siguiente? Miren, no es que no confiara de sus subalternos, pero quería cuentas claras y en un lugar tan distante, sin saber cuántos eran en realidad. Era fácil que cualquier funcionario metiera mano en el tesoro romano, que servía en otras cosas para mantener el opulento estilo de vida de los dirigentes de Roma. Es decir, ¿qué es lo que pensó Augusto César? No, pues no sé cuántos realmente viven y no sé a qué se dedican. Pero los judíos, hermanos, Augusto César sí conocía a los judíos. ¿Por qué sí los conocía? Porque estaban en Roma y era la gente que tenía mucho dinero. Los judíos siempre han tenido dinero. Por eso siempre los han perseguido. ¿Por qué los han perseguido? Para quedarse con su dinero. ¿Qué sucedió en España en el siglo XIII? O en el siglo XIII. Los persiguieron, les quitaron sus cosas. ¿Qué sucedió con Alemania en 1948? Los persiguieron ¿para qué? Para quedarse con sus cosas. Siempre ha sido así. Nunca va a ser de otra manera. ¿Por qué? Porque los judíos tienen mucho dinero. Si usted hoy en día pregunta dónde está la riqueza de este mundo, usted va a descubrir que ahí están metidos los judíos. Ahora mucha gente dice, ¿por qué tienen tanto dinero los judíos? Pues hay muchas razones. Una de las razones esenciales es cómo manejan su economía. Me encontré un pensamiento de una página judía que sigo y dice así, miren lo que dice. Dice cómo piensan los judíos. Dice, si llegas a tener más dinero del que pensabas tener, no eleves tu nivel de vida, eleva tu nivel de altruismo. En otras palabras, si llegas a tener más dinero, ayuda a la gente. Claro, uno dice, eso no funciona, pero para los judíos siempre ha funcionado, por eso tienen demasiado dinero. Termino ya. Augusto César, hermanos, fue un gobernante poderoso que conquistó tierras y acumuló una inmensa influencia entre los romanos, pero sin saberlo. Todo ese poder estuvo subordinado a Dios, porque Él fue quien hizo que María y José fueran a Belén para que Jesús naciera ahí. Dios entonces, hermanos, se va a valer de personas que tal vez ni sepan. Y eso nos sirve para muchas lecciones. Nos sirve para pensar que hay gente que sin saberlo te va a beneficiar. Que sin saberlo. A veces cuando hay cosas que nos suceden que son negativas, uno piensa, pero ¿por qué esta gente está ahí? ¿Cómo no se va? Dicen algunos, ¿no? Pero en realidad lo que Dios está haciendo es tenerte en control. Porque Dios puede quitar personas muy fácilmente. Porque Dios se puede deshacer de muchas cosas. Pero sabe que eso puede resultar perjudicial para ti y mejor las mantiene. Cuando sabe que ya no te va a perjudicar, las quita y tú pasas como si nada. Así hizo con Augusto César. Lo hizo a un ladito para que José y María llegaran a Belén. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón y ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, recordando que tú siempre tienes control de todo
controlas la caída de las hojas de los árboles y controlas a los gobernantes más poderosos de este mundo. ¿Qué no puedes hacer por nosotros si tienes un poder ilimitado? Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.